Bueno, buenos días, ¿cómo están? Damos un saludo a las personas que ya están conectadas. Muy buenos días para todos. Mientras esperamos unos minutos más para que se conecte el resto de las personas, los que ya ingresaron, si quieren nos comentan de qué ciudad se conectan, de qué área pertenecen en sus empresas. Bueno, vamos a dar inicio. Mil gracias a todos los que nos acompañan en este webinar de estrategias cambiarias para importadores y exportadores. Me presento, mi nombre es Alejandro Ramírez. Soy el gerente financiero de la agente de carga internacional del Grupo de Vigía, Cargo Group. Y con nosotros nos acompaña Sebastián Rubio. Sebastián Rubio es el gerente comercial de Supra, una fintech que está transformando pues la manera de gestionar los pagos y la tesorería a nivel internacional con diferentes divisas. Sebastián cuenta con más de 18 años en mercado de capitales entre experiencia, tesorería, dirección comercial con entidades como Scotiabank, Citibank, Amex y es profesional en finanzas y administrador de empresas. Sebas, bienvenido a este webinar, un gusto tenerte acá. Alejandro, muchas gracias y a todos los que están conectados. Muy contento de poder compartir este espacio con ustedes, poder aportar de alguna manera sobre la experiencia que tenemos en Supra en los temas que más adelante estaremos revisando. Entonces, nada, pues contento y con todas las ganas de poderles complementar el conocimiento en estas áreas tan importantes en las economías de hoy en día. Perfecto, Sebastián, mil gracias. ¿Qué tal si para empezar hablamos un poco del panorama general en lo que estamos actualmente en temas sobre todo de dólar, volatilidad, pagos al exterior, de cómo nos encontramos en este momento y después hablamos como del tema regulatorio? Claro que sí, Alejandro. Y por favor, la audiencia, si tienen cualquier pregunta, cualquier comentario, inmediatamente nos pueden comentar ahí en el chat y con gusto lo podemos atender. Pues bueno, como todos bien saben, el tema del dólar es un tema que en nuestro país ha estado siempre de moda. Me gustaría comenzar diciendo pues, que seguramente ustedes ya lo saben, la moneda, el peso colombiano está entre el top 10 de las monedas más volátiles del mundo. Entonces, en ese sentido, los riesgos implícitos que esto traduce para las empresas pues son bastante relevantes. Dicho eso, obviamente el comportamiento del peso es un reflejo de varios factores, tanto macro como microeconómicos, entendiendo pues obviamente todas las políticas regionales, globales, que en últimas tienen un efecto directo y un impacto directo en los niveles de la divisa para cada uno de los países y obviamente las condiciones propias del país. En este caso Colombia, como ustedes saben, el principal driver siendo el petróleo y de alguna manera pues todo lo demás que en últimas hacen de la economía colombiana
pues una economía bastante dependiente a este commodity y pues de alguna manera eso refleja muy de frente y muy claramente la volatilidad que tiene el peso colombiano. Dicho esto, han sido meses, digámoslo, con un apetito importante hacia divisas o hacia países emergentes. Esto alineado obviamente a los niveles de hoy en día del dólar, del peso frente al dólar, cercano a los 3.850. Difícilmente hubiera uno apostado hace 6 meses a que hubiéramos estado sobre fin de año en estos niveles. Creo que han sido condiciones económicas globales pues, que han de alguna forma incrementado el apetito hacia, como les digo, monedas emergentes y países con retornos mayores a los convencionales. Entonces yo creo que es una mezcla de condiciones sobre las cuales hemos tenido de alguna manera el resultado de estar en los niveles que estamos hoy en día. Revisando los promedios móviles, que son de alguna forma las medias y como bien les digo, los promedios sobre los cuales los especialistas de la divisa se enfocan, vemos que la dispersión ha sido bastante, digámoslo así, estrecha en el sentido de la media de 30 días ha estado sobre los 3.890, la de 50 días ha estado muy cercana a los 4.000 y la de 200 días, que es el promedio en donde la divisa ha fluctuado en los últimos 200 días, ha estado sobre los 4.100. Entonces estamos en niveles relativamente bajos sobre las expectativas que se tenía para cierre de año y pues de alguna manera eso de alguna forma pues refleja básicamente también condiciones a su vez en contrapartida de Estados Unidos, de las medidas que se han tomado y de alguna forma de las dudas que si bien ha generado la administración actual en relación a la viabilidad de las tarifas que ha venido imponiendo al resto de socios comerciales y las medidas que ha venido tomando, pues de alguna forma también eso nos ha dado un respiro localmente hablando, porque hasta no confirmarse que esas medidas que ha impuesto la administración actual en Estados Unidos se vea su efecto que se espera sea positivo, seguiremos con un dólar reflejando algunas debilidades o algunas dudas en su desempeño futuro. Eh, Dicho esto, es interesante en ese sentido, como ustedes bien han visto, como les mencionaba al comienzo, el tema de la volatilidad, siempre contar con mecanismos que nos permitan mitigar estos riesgos, porque obviamente la relación va directamente contra el margen de la compañía en su actividad dura y pura, que puede ser la importación-exportación de bienes o servicios, como por ejemplo es gran parte de nuestra economía colombiana. Esta es una pequeña introducción, Alejandro. Si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, con el mayor gusto, pero me parece que esa es una manera interesante de comenzar a revisar hacia dónde vamos, hacia dónde estamos y de alguna manera pues sobre eso podemos comenzar a construir este espacio tan interesante. Ahí, Sebastián, mencionas algo importante y es pues, los niveles en los que nos encontramos actual en el dólar, que son niveles estables y que realmente creo que hace un año no hubiéramos esperado esto. Y más que se rompió esa barrera que llaman psicológica, que es los 4.000 pesos, que tú crees que teniendo en cuenta esos niveles en los que nos encontramos ahora, el Banco de la República ha intervenido con respecto a eso. ¿Cuál ha sido su rol o si realmente estamos hablando puro tema de efectos internos, perdón, externos o políticos? Claro, gracias Alejandro, muy buena pregunta. Básicamente hay varios factores y es muy alineado a lo que lo que les comentaba inicialmente, factores internos y factores externos. Obviamente el Banco de la República, si bien ha sido muy responsable y muy respetuoso en dejar el libre mercado y de alguna manera respetar las dinámicas propias del mercado, entendiéndolas como la ley de oferta y demanda, sí ha venido también estando muy pendiente, pues porque la viabilidad económica con un dólar de alguna manera muy elevado, pues genera un efecto bastante fuerte en nuestra economía, en la inflación y tiene de alguna manera unos efectos en cadena complejos. En ese orden de ideas, sí, en meses pasados hemos visto que el Banco Central o el Banco de la República vía a incrementar o de alguna manera liquidar reservas internacionales, ha venido tomando ciertas medidas. Esto quiere decir, por ejemplo, el Banco de la República tiene unas reservas en dólares. Cuando ve que el dólar está llegando a niveles
que de alguna manera pueden ser poco viables para la economía, por encima de los 4.200 o niveles, digamos, altos en ese sentido, comienza a liquidar y a vender dólares en el mercado colombiano. Eso obviamente, como ustedes bien saben, pues genera una mayor oferta de dólares y por ende le quita presión a la subida en el precio. Por otro lado, y contrarrestando este efecto, también ha venido o ha tenido la posibilidad de tener algún tipo de intervención en el mercado vía bonos del Estado. En ese sentido, lo que hace es que emite o recompra y al final lo que se traduce es que hay un circulante mayor de pesos colombianos. Entonces, de alguna manera ha tenido esos dos mecanismos y el último que hemos visto activo ha sido el de las reservas con miras a, de alguna manera, mitigar un poco la subida que estábamos viendo en días pasados. Dicho esto, y obviamente en complemento está todo lo que tiene que ver con la economía externa, más que todo, obviamente, la americana. Justo hoy es la reunión del Banco de la Reserva Central y de alguna manera, aunque se espera que tenga un tono bastante alineado y estable, podría haber un recorte en la tasa y esto también obviamente va a tener pues una repercusión en la economía colombiana. Para que ustedes entiendan y poniéndolo muy simple, en la medida en que la Reserva Federal recorta tasas en el extranjero, esto desincentiva a que los inversionistas mantengan posiciones de inversión en la divisa o en el dólar americano, generando obviamente búsqueda de otro tipo de geografías en donde puedan tener un retorno mayor y pues de alguna manera la forma de hacer estas inversiones es vendiendo los dólares, convirtiéndolos a pesos y comprando, por ejemplo, los bonos colombianos. Entonces, como ustedes pueden ver, ese flujo de divisa genera más oferta de dólar para obviamente poder tener acceso a los bonos en pesos colombianos y también, pues, en últimas, ayuda a que el dólar de alguna manera deje de ganar valor frente al peso, entendiendo pues que hay mayor oferta en ese sentido. Entonces, por ese lado, digamos que tanto interna como externamente hemos visto unas dinámicas interesantes. Hemos entendido pues que de alguna forma esos han sido los drivers de los últimos meses y de alguna manera pues el reflejo a veces el precio actual del dólar sobre los 3.850. Y antes que me pregunte Alejandro y los que están conectados, yo creo que es un nivel para los que necesitan comprar dólares bastante interesante. Cíclicamente, el mercado colombiano en diciembre siempre tiene una demanda importante por muchos factores. El principal, hay pago de dividendos de las grandes multinacionales, en donde muchas compran dólares para mandar a sus casas matriz, y eso de alguna manera podría llegar a ponerle una presión extra al peso frente al dólar. Por otro lado, pues obviamente toda la coyuntura política, perdón, y de alguna manera pues eso puede ser una mezcla a tener en cuenta para el cierre del año. Gracias. Ahí cuando comentabas sobre el tema de un buen momento para comprar dólares y hablando de las estrategias que podemos tener en temas de importadores y exportadores, ¿tú estás ahí, Sebastián? Bueno, ya volvemos. Listo. Ya. Sí, Ya, un buen perdón. momento para comprar dólares. Entonces, teniendo en cuenta eso y hablando de las estrategias como importadores y exportadores, eh, y para entrar un poco en materia de esas estrategias, ¿cuál crees que son esos errores principales que hoy las empresas colombianas cometen o de pronto no se adelantan a esos hechos de la volatilidad en divisas, de cualquiera, porque no solo siempre es en dólares? Y adicional a eso es como qué opciones podemos llegar a tener para empezar a tener esas coberturas de lo que llamamos forward opciones o qué otras nos recomiendas y ves dentro del mercado. Claro, claro, Alejandro, esa es muy buena pregunta. Quisiera comenzar por una pequeña, de alguna manera, evidencia en donde hace mucho tiempo Warren Buffett, que es uno de los principales inversionistas del mercado de capitales, a quien leo bastante,
mencionaba en una entrevista que la probabilidad de una guerra entre Ucrania y Rusia era inferior al 1%, buscando el símil con las probabilidades de precios en el mercado financiero. Eh, Hoy en día llevan no sé cuántos años de guerra y de alguna manera, si uno hubiera apostado a que eso pudiera pasar, seguramente hubiera dicho que no, que Ucrania con Rusia no tiene cómo entrar en guerra. Entonces, a lo que va este comentario y lo que explicaba Warren Buffett en esa entrevista era que por más mínima que sea la probabilidad de que algo pueda suceder, eso genera una posibilidad factual que se pueda dar ese escenario. Entonces, hoy en día veo muchos clientes y empresas en donde dicen, no, pero pues esto cómo va a subirse al 4.300, es imposible, o sea, 500 pesos, eso lo veo muy poco probable. Yo prefiero quedarme así, yo sigo haciendo mi operación y de alguna manera pago mis importaciones a mercado, no veo que haga sentido cubrirse y oh sorpresa que cuando menos se dan cuenta o menos creen, la factura que tienen que pagar en 90 días, el dólar cuando van a pagar está a 4.250, el margen que era del 8%, 9%, se les va a 1, 2% o hasta negativo porque obviamente la diferencia en cambio lo hace inviable y están casi que perdiendo dinero o destruyendo valor en la empresa. Entonces, en ese orden de ideas, yo creo que, y en mi experiencia, es tener una disciplina entendiendo los riesgos asociados del negocio eh, y obviamente buscando la mejor alternativa para minimizarlos o mitigarlos en ese sentido. Eh, entonces, me parece que es más como debe ser una política corporativa que establezca los lineamientos y las estrategias válidas para poder mitigar ese riesgo. Porque lo que he visto, más allá de la estrategia que se utilice, es que la aproximación a este tipo de estructuras o herramientas que tienen mucho valor y que de alguna manera, pues sí, de alguna forma dan certeza sobre un futuro incierto, de alguna forma es el enfoque que se le da a veces no es el adecuado. Entonces, si se entiende que una cobertura es más como una manera de apostarle a un dólar si sube o baja, es totalmente equivocado, dado que es más un seguro, que cuando uno compra el seguro del carro, pues uno sabe que si le pasa cualquier cosa, ya se dio el gasto o la inversión, porque al final está invirtiendo su tranquilidad y de alguna manera si pasa el siniestro o lo que sea, está tranquilo y si no pasa, también está tranquilo. No quiere decir cuando uno vuelve a ir a renovar el seguro, no me estrellé, pucha, pues perdí 2 millones de pesos porque no me estrellé y no lo usé. Entonces, un poco la percepción que hay que entenderla como una comprar tranquilidad o viabilidad económica para una empresa, que creo que es muy importante y más como les mencionaba, iniciando con un mercado de una divisa que está en el top 10, top 5 de las divisas más volátiles. Entonces, dicho eso, ahí tenemos varias alternativas o estructuras de cobertura. Está la más sencilla, que es el forward. Un forward es, por ejemplo, tenemos un importador en donde de alguna manera el día de hoy le facturan su mercancía a 60 días y de alguna forma la tasa a la que tiene que pagar estas facturas, digamos una tasa de 4.000 pesos, muy tranquilo, muy fácil de calcular. Entonces tiene que pagar a 60 días el equivalente en dólares a 4.000 pesos, a 4.000 pesos por dólar. En ese momento, el importador puede llamar a Supra, de alguna manera podemos darle toda la asesoría y mostrarle todos los escenarios posibles para cotizar un forward. ¿Eso qué quiere decir? Que va a poder asegurar la tasa a la que de aquí a 60 días va a comprar esos dólares para que su factura no se le encarezca en la medida en que el dólar pueda subir. Y me preguntarán de pronto los que están aquí conectados, bueno, pero ¿y si el dólar baja? Pues entonces yo voy a estar comprando dólares por una tasa más alta a lo que podría bajar. Es correcto, el forward de alguna manera es de obligatoriedad, cumplimiento obligatorio al final de la vida del forward. Más sin embargo, lo que está haciendo uno es minimizando un riesgo y quitando de alguna manera un ruido en la actividad propia de la compañía y no apostándole a que el dólar esté
pues a 3.700 de aquí a diciembre, cuando la probabilidad pues puede ser casi que 50-50 en que suba o que esté por debajo de ese nivel. Entonces el forward lo que hace es que de alguna manera, repito, asegura una tasa a la que la compañía tiene que comprar o vender, de estar a los dos lados, un monto en dólares específico pactado el día de hoy y con cumplimiento a la fecha de vencimiento de esta estructura. No sé si hay alguna pregunta de Alejandro o algún comentario. Ahí que mencionas lo del forward y gracias por la explicación. Cuando uno lo compara, por ejemplo, con una opción y hablamos del forward, pues el forward al final sí es una obligatoriedad y una apuesta a una tasa que yo puse y ver qué pasa con el mercado, que por eso es importante hacerle como seguimiento a esa volatilidad. En la opción, podríamos entonces decir que la opción sí es como o sea, no es obligatoria a que uno la tome, sino dependiendo del comportamiento del mercado. ¿Y qué diferencia principal podemos encontrar entre esa opción y un forward y cuál nos recomendarías? Claro, gracias. Quisiera solamente hacer una precisión y es básicamente el forward hace sentido y digamos que mi experiencia como lo he manejado con mis clientes ha sido entendiéndolo que tiene que partir de una información básica por parte de la empresa sobre la cual se tenga una estrategia montada. ¿A qué me refiero? Si una empresa, un importador, desde el comienzo de año define sus ventas, define sus metas, define el market share que quiere tener, define de alguna manera unos lineamientos básicos estratégicos para el año. Dentro de eso debe estar la tasa presupuesto. Entonces, por ejemplo, a mí me costaría mucho trabajo pensar que alguna empresa colombiana, seguramente la hay, tenga una tasa de presupuesto por debajo de 4.000 hace un año. Yo creo que muy pocos van a decir, no, la tasa de presupuesto yo la calculo en 3.800. Sería un graso error porque pues este nivel era bastante poco probable. Entonces yo diría, ok, digamos, y partamos de un escenario conservador en donde la tasa de presupuesto está a 4.100, ¿cierto? Digamos. Y en ese orden de ideas, cuando tenemos un nivel de tasas sobre 3.850, yo tengo una importación y en donde el forward me va a dar una tasa garantizada por debajo de mi tasa de presupuesto, eso ya deja de ser de alguna manera yo creo que para nada una apuesta, sino una decisión estratégica de asegurar un nivel que de entrada ya está por debajo de la tasa que yo estaba presupuestando, me iban a costar los dólares para pagar mis importaciones. Entonces yo creo que eso es muy importante tenerlo en claro y son uno de los lineamientos principales o básicos que se debe tener en la empresa para que esas estructuras tengan valor y se entiendan como son. Si yo tengo esa tasa de presupuesto y mi forward está por debajo, pues ya aseguré mi margen, hermano. No tengo que estar esperando a ver si esto y que tal que caiga más. Esa ambición lleva a correr riesgos innecesarios. Y claro, yo entiendo que de pronto, y nunca, creo que muy pocas veces he estado de acuerdo en que se haga una cobertura del 100%. Digo que puede ser una parte a mercado para tener flexibilidad y una parte asegurarla con un forward. Yo un 60 forward, 40% a mercado, de tal manera que si eso se sube, pues bueno, puede promediar la tasa y al final no se le va a subir tanto, y si baja, pues de alguna manera también tiene cierta flexibilidad dentro de lo inflexible que puede ser un forward visto desde esa perspectiva. Ahora, atendiendo la pregunta de Alejandro y entrando un poco en el mundo de opciones, que es apasionante, la opción, como bien lo dice su nombre, genera o brinda la posibilidad de tener la opcionalidad de cumplirla o ejecutarla o no ejecutarla al vencimiento. ¿Qué quiere decir esto? Vámonos al mismo ejemplo del forward. El forward de entrada, me vuelvo un paso, no implica ningún costo por contratar la estructura. ¿A qué voy con eso? No hay que pagar, digamos, una prima, no hay que pagar un derecho del forward, simplemente se pacta una tasa a futuro y al futuro se revisa cómo está el mercado contra la tasa del forward y sobre eso se liquidan los dólares que dé lugar sobre la operación. Por otro lado, y entrando en el tema de las opciones, la opción como tal sí implica un costo que es el costo de la prima. La prima es el derecho al que da acceso a la opción en el sentido en que en el vencimiento uno puede observar si el mercado, por ejemplo, yo compro una opción a 60 días, la prima para esa opción, eso se calcula por la volatilidad implícita, por el monto de la opción
y por otros factores que son las griegas. Pueden revisar en ChatGPT, las griegas son las que de alguna manera componen el pricing de la opción. No voy a entrar en temas técnicos en este momento, pero de alguna forma todo eso compone a lo que está valorada la prima de una opción a ese plazo. Entonces, digamos que fuera que la opción para comprar dólares a 60 días es, en este momento, con el mercado, con las condiciones actuales, a un strike, o sea, o a una tasa de 3.900 o de 4.000, es de $100, 100 pesos por dólar. Entonces, si uno va a cubrir X monto, digamos que la prima puede ser $1.000. Y eso es el costo de esa posibilidad de tener ese derecho de aquí a 60 días. ¿Y qué pasa? Como pueden ver, la opción les da la posibilidad de decidir si el dólar a 60 días está por debajo de los 4.000, pues uno dice, no, ok, ya digamos que entiendo los $1.000 como el costo que tuve para tener ese derecho a 60 días, no ejecuto la opción y voy a mercado y los compro abajo de 4.000. Pero si por el contrario el dólar de aquí a 60 días está por encima de los 4.000, ejecuto mi opción, ejerzo mi opción y sé que mis dólares no me van a costar más de 4.000 pesos. Y lo demás, obviamente, pues ya no fue un riesgo que evité que se me siga subiendo el dólar porque tengo mi opción. Entonces la opción sí permite al que compra la prima, le permite decidir si la ejecuta o no, dependiendo del nivel en el que esté el dólar al vencimiento. Contrario al forward, que hay una tasa fija a futuro y sobre esa se liquida y se paga o se recibe dependiendo de donde esté el mercado en el futuro. Eso es básicamente la principal diferencia, Alejandro, en términos de tener la opcionalidad, como bien lo dice la opción, a futuro dependiendo cómo estén las condiciones de mercado de ejecutar o no ejecutar, versus lo que implica obviamente el forward, que ya de alguna manera es un contrato a una fecha estipulada y ahí se liquida y se debe compensar a favor o en contra dependiendo de dónde esté el mercado en ese momento. Perfecto, o sea, en resumen, forward, fijo mi tasa, tengo la obligatoriedad de tomarla y yo creo que se toma en momentos donde tengamos un presupuesto claro, una fecha clara de una factura, un posicionamiento de una factura, Total. el valor de una factura a futuro y en opción, la opción de vender o comprar una divisa en el futuro, pues en ese momento lo tomo o no, que creo que en este momento sería buenísimo preguntarle a nuestro público si hacen tasa de presupuesto dentro de sus empresas, que creo que es un gran tip y tal vez uno de los errores comunes que se pueden cometer. Y en este momento que nos encontramos entrando a época de presupuestos, es importante que lo tengan en cuenta. Teniendo en cuenta eso, Sebastián, y pues hablando como de los beneficios que ustedes ofrecen, ¿cómo inician ustedes en el mercado? Es decir, ¿cómo ustedes dicen, oiga, vamos a entrar a solucionar este problema, teniendo en cuenta que el mercado cambiario a veces es complejo, la gente se asusta por tanto que formularios, que canales cambiarios, que el tema de la divisa, que el Banco de la República, y cómo entrar a diferenciarse del sector financiero normal, o sea, como volverse una fintech, pero en temas cambiarios? Claro, gracias Alejandro. Sí. Eh, a ver, sí, muy importante comenzar por ahí. Yo creo que de alguna manera, en mi experiencia bancaria de varios años, siempre uno veía una serie de clientes mal atendidos, una serie de clientes con necesidades en donde los bancos de alguna forma no entendían y no podían suplir en su burocracia de la mejor manera. Entonces, dicho eso, y básicamente les cuento un poco la historia de dónde viene Supra. Hace varios años, como ustedes saben, Citibank de alguna forma desinvirtió en la región, se fue de Colombia, de varios países, y de alguna manera se enfocó solamente localmente hablando y en la región a las grandes multinacionales. Y claro, pues es que grandes multinacionales, pues los bancos les prestan millones de dólares, les dan la mejor tasa de cambio, les dan la facilidad de hacer coberturas, les dan líneas de crédito y de alguna manera, pues están arrodillados ante estas necesidades de los grandes multinacionales. Por otro lado, y entendiendo muy bien el contexto colombiano y la composición de la economía local, pues vemos que el 85-90% de empresas son pues, pequeñas y medianas empresas. Entonces, en este proceso y obviamente entendiendo lo que les mencionaba de la falta de servicio y la falta de cercanía de los bancos
en este tipo de empresas colombianas que de alguna manera tienen necesidades pues, muy importantes. Hay una ventana de alguna manera de oportunidad en donde vemos que hay una desconexión entre las necesidades de las pymes y pequeñas y medianas empresas y obviamente la atención o el servicio que les ofrecen, los beneficios que les da el sector financiero y más específicamente los bancos. En ese momento, obviamente, Supra identifica esa necesidad y comienza ya hace más de 3 años a de alguna manera facilitar ese flujo de comercio exterior entre las empresas, a poner obviamente todo mucho más al servicio del cliente, mucho más a la medida de las necesidades del cliente, quitándole cargas operativas, volviéndole mucho más eficiente su operación, entendiendo de alguna manera, pues como les digo, las necesidades de primera mano de los clientes. En ese proceso, obviamente, Citi comienza a darse cuenta de esa oportunidad en este nicho tan relevante de la economía colombiana y luego de una búsqueda bastante importante, logra de alguna manera ser el principal inversionista en Supra. Eso de alguna forma pues tiene un impacto bastante interesante y de ahí comienza un crecimiento muy acelerado en Supra, en donde hoy en día tenemos más de 1.000 clientes, tenemos un nivel transaccional a donde estamos llegando este año cercano a los $1.000 millones en transacciones con nuestros clientes de comercio exterior, compra y venta de divisas para apoyarles en toda su parte financiera en estos flujos y de alguna manera pues seguimos consolidándonos de forma importante, entendiendo que fue de alguna manera nuestro core business o nuestro negocio principal. Hemos entendido obviamente y hemos visto las necesidades de nuestros clientes. Por eso también estamos en capacidad de generar estrategias de cobertura, de alguna manera de apoyar a esta pequeña y mediana empresa que pueda cubrirse y asegurar sus márgenes. Entonces, de alguna manera nos hemos ido ampliando y hemos ido, obviamente, entendiendo las necesidades de nuestros clientes como primer pilar para entender, obviamente, en dónde tenemos que enfocar nuestras energías y sobre qué soluciones queremos, obviamente, estar para podérselas brindar a nuestros clientes. Entonces, Supra básicamente nace como ese gestor de tesorería internacional y nacional, desde el recaudo hasta toda la parte transaccional y hasta la parte de derivados, como una solución integral hacia nuestros clientes, no solo por la parte de eficiencias pues, tecnológicas que son muy importantes hoy en día y operativas, que también le quitamos mucha carga operativa a nuestros clientes con todo el tema de la reportería del Banco de la República, sino que además pues, les damos beneficios tácitos como una tasa de cambio totalmente competitiva, una posibilidad de operar 24/7, una manera pues obviamente mucho más eficiente de cumplir con las obligaciones de pagos en el exterior y de alguna forma pues una serie de ventajas que contra la banca tradicional de alguna manera y la velocidad del mundo hoy en día pues hace mucho más sentido y tiene mucho valor y de alguna forma eso nos va a generar una atracción muy importante en el sector económico financiero del país. Gracias, Sebastián. Voy a hacer un paréntesis. Hay una pregunta de CI Sí, la hispanoamericana. acabo de leer. Dice, bueno, igual lo voy a leer. Si contrato un forward, por ejemplo, a 60 días y para este tiempo el cliente no cumple con el pago de la factura, ¿qué pasaría? Muy buena pregunta y gracias a las personas de Hispanoamericana. A ver, eso es una excelente pregunta y aunque no quería, digamos que entrar ya en detalles, esto me da pie a decirles y contarles la única flexibilidad en el buen sentido que tiene el forward y es que el forward se puede adelantar, o sea, si uno le da factura se le adelantan, uno puede decir, hola Supra, mi forward era 60 días, ya debo pagar la factura o ya tengo una liquidez para pagarla, por favor liquídame el forward anticipadamente y uno puede entonces anticiparlo o puede decir, amigo Supra, mi forward era para 60 días, esto lo tiene que avisar obviamente el día 55, voy a quererlo prorrogar 10 días más o una semana más. Inmediatamente se hace un recálculo de lo que sería prorrogarlo y se amplía el plazo sin ningún problema. Entonces, de alguna manera, eso es posible. Entendemos que a veces los días no sean exactos, si el día 60 justo pague o uno quiera pagar por condiciones de caja o por lo que resulte en ese momento. Entonces, la respuesta es, tiene esa flexibilidad de poderlo adelantar o prorrogar. Gracias.
Juan Camilo pregunta, entiendo operativamente los beneficios, pero en cuestión de costo-beneficio, ¿cuál es la ventaja versus un banco tradicional? Claro, gracias Juan Camilo. Bueno, a ver, hay beneficios tácitos como por ejemplo los costos asociados de operar con Supra, más allá de lo que genera obviamente el banco en cuanto al costo del SWIFT, el costo de la comisión bancaria, el costo del IVA sobre la comisión bancaria. Supra tiene costos transparentes. A veces yo me acuerdo, tenía clientes muy molestos en esa época de banco, en donde el cliente mandaba $10,000 y le llegaban 900, le llegaban 9,925 y nadie sabía por qué. Entonces al final era como que, oiga, mi plata no llega completa, eso nunca me lo dijeron y al final entonces hay un banco intermediario que le cobra unos dólares o el SWIFT también, entonces esta vez no fue 25 sino 40, de alguna manera todos esos costos explícitos de alguna forma en Supra son desde el comienzo transparentes, son obviamente mucho menores, habrá que ver caso a caso, pero les digo que hoy en día cobramos $10 por transacción, es el único costo que tiene Supra y aseguramos pues que el monto llegue de alguna forma, de debida forma a su beneficiario final. Por otro lado, y un costo aún mayor, y es una cosa que yo me acuerdo que hablaba mucho con varios clientes que me decían, a mí no me importa que me cobren, porque de alguna manera operaban siempre en el banco donde yo trabajaba, que era Citi, y de alguna forma pues, cotizaban con otro banco y no volvían a cotizar en una semana. Pero el otro banco, o digamos la otra entidad financiera, les daba, claro, un costo menor, pero no les llegaba el pago al proveedor en 2 días, sino en 5 días. Y el problema, pues obviamente, con su proveedor para que además le despachara la carga, pues era un problema bastante mayor. Entonces, todo el tema de la eficiencia de los tiempos de cumplimiento de alguna manera operativos, pues genera un beneficio que contra los bancos, aquí no estamos hablando de ciclos ACH, estamos hablando de conexiones host to host, de conexiones apificadas, de una cantidad de facultades tecnológicas que nos ponen en tiempos obviamente mucho más eficientes versus lo que tiene que ver el cumplimiento normal de un banco que hace una transferencia SWIFT, de aquí a que la revisen, de aquí a que la reciban, pues de alguna manera eso todo es tiempo y en un mercado así de competitivo y de estricto y pues todo eso genera obviamente sobrecostos para la empresa al final. Entonces, más allá del costo, que como les digo es un costo conocido y bastante más competitivo que lo que tienen que ver los bancos, está toda la parte operativa y la parte de cumplimiento de los pagos o los giros o las transferencias y de alguna manera, por último, también la posibilidad de tener todo en autoservicio digital. Aquí no estamos teniendo que estar llamando a la mesa de dinero, hay operaciones 24/7, hay operaciones más de 30 divisas y toda la parte documental pues, se hace directamente en la plataforma, obviamente descargando una carga operativa también para la empresa. Entonces, les pongo un ejemplo, tengo varios exportadores en donde originalmente operaban con cuenta de compensación y me decían, esa cuenta de compensación es un dolor de cabeza porque tengo que 2 personas dedicadas 3 días al fin de mes a hacer todo el arqueo y toda la reportería de la cuenta de compensación. Desde que estoy con Supra, tengo mi cuenta recaudadora en Supra, en City New York, allá entonces hago todos los pagos, de allá disperso, de allá mando, me olvidé de eso y estas personas ya están enfocadas a hacer estrategias financieras y estrategias pues mucho más enfocadas al negocio y no a la operativa. Entonces, respuesta corta para Juan Camilo sería básicamente esos son los principales beneficios y podemos revisar varios más que también tenemos obviamente en nuestro portafolio de opciones para los clientes. Gracias, Sebastián. Y ahí que entras en ese tema y ahorita hacemos la pregunta de Miguel. Ahí mencionas algo súper importante y es como el tema, yo creo que operativo es uno de los principales retos que se ha tenido en temas de mercado cambiario para los importadores y exportadores, porque esto es un negocio de logística internacional que no para, es 24/7. Y cuando yo tengo temas de puerto, temas de pagos, de que me liberen una carga, pues hay que estar 24/7. Y se veía mucho, o se ve mucho en el mercado, horarios restringidos, formularios, procesos, donde siento yo que hoy en día tener 2 personas para que hagan un formulario de la DIAN en el trimestre, para que hagan un formulario del Banco de la República, me parece ineficiente y creo que deberíamos estar, como bien lo mencionas, en temas de estrategia financiera. Me devuelvo a algo que decías al principio y es,
la cantidad de margen que se pierde en un negocio por temas cambiarios. Tasa de cambio, procesos Exactamente. operativos, multas, personas entre procesos, que al final yo creo que las empresas no lo están midiendo, no lo están revisando porque eso pega. Leía en un artículo que se perdían casi 4 puntos porcentuales de un margen de negocios y eso es mucho dinero. Eh, ¿Cómo Correcto. vemos o a qué estamos avanzando para poder mitigar eso, para solucionar eso? Que yo pueda decir un sábado a las 8 de la mañana, tengo que hacer un pago al exterior, tengo que hacer un giro, tener mi soporte de pago de una vez y así pues solventar los problemas que pueden pasar en puerto o con mi proveedor directamente en algún tipo, en un lugar de destino. Claro que sí, muy buena pregunta. Y me devuelvo un paso antes a Miguel que estaba preguntándonos ahí si el costo del forward es un porcentaje del valor transferido. Y Miguel, básicamente el costo del forward es una mezcla entre la devaluación, la tasa actual, y no tiene de alguna forma una relación directa con el monto del valor a transferir. Es más una tasa a futuro que se calcula a partir de unas variables conocidas hoy y que de alguna manera tienen en cuenta la volatilidad posible de aquí al plazo del forward, pero no va, digamos que en función de un porcentaje del valor transferido. Entonces, si ustedes me cotizan un forward por $100,000 a 60 días, la tasa va a ser la misma que si es por $1,000,000. ¿Sí me expliqué? El costo es una tasa a futuro que no tiene relación directa, digámoslo así, con el monto a transferir. Simplemente es una fórmula que parte de una tasa spot, que es la tasa del mercado al día de hoy, de un diferencial de tasas de interés entre Estados Unidos y Colombia, que es la que genera la devaluación, que es la tasa de interés que se le aplica a esa tasa spot al plazo del vencimiento y a partir de ahí se saca una tasa futuro, dependiendo de los días a los que se quiera hacer el forward. Entonces es más como una tasa, digamos como una fórmula financiera, ahí está, la pueden ver en Google, eso es muy sencilla, pero básicamente esa es la fórmula del forward, no tiene mayor ciencia. Obviamente ahí empieza uno a ver pues, condiciones de mercado que de alguna manera puedan llegar a afectar ese cálculo. Eso era un poco, Miguel, en cuanto a esa pregunta. Y por el lado de lo que mencionabas, Alejandro, claro, pues es que justamente entendiendo esa necesidad de nuestros clientes, fue que de alguna manera identificamos esa imposibilidad de que el viernes hasta la 1 ustedes pueden, o bueno, el sector bancario está abierto. Entonces, el que tiene que hacer, que tiene que llegarle un pago el siguiente día o el lunes a primera hora, pues que tiene que esperarse hasta el 8 de la mañana del lunes para poder operar o poder hacer la operación. Y de alguna manera, pues esto genera demoras en el despacho, genera costos extra y genera pues obviamente una cadena poco eficiente. En ese orden de ideas en Supra habilitamos nuestra plataforma 24/7, estamos en capacidad de estar dando precio en, como les digo, más de 30 divisas en este horario extendido. Ustedes pueden entrar el domingo, comprar 1,000,000 de yuanes y el lunes a primera hora están allá parqueados en la cuenta del proveedor y para pues obviamente un despacho inmediato. Entonces creo que todo esto pues genera obviamente unas eficiencias y una competitividad mucho mayor para las empresas y una ventana de oportunidad que de alguna forma pues apalanca la tecnología y elimina en el buen sentido esa necesidad física de estar llamando a alguien o estar hablando con un banco que si el trader no está o la persona no está, pues no hay cómo hacer la operación y pues hasta ahí quedó. Entonces yo creo que todo ese tipo de herramientas al final pues sí generan un beneficio bastante directo porque el costo de no tener acceso a esto es justamente lo que Alejandro decías, una gestión de tesorería enchapada que solamente es con el banco, que de alguna manera no tiene en cuenta la volatilidad dentro de su margen, que el impacto estoy seguro que difícilmente va a ser positivo porque pues, es una apuesta. O puede que un año sí, puede que otro año no. Yo he visto empresas quebrarse con un producto ganador, con una idea de negocio increíble, con un mercado reconocido, con acceso a mercado de México, acceso a mercado europeo, pero por una mala gestión financiera o por una mala cobertura de riesgo, han tenido que liquidar la empresa porque la diferencia en cambio les genera un margen del menos 15%, porque el euro, algo pasó en Europa, entonces se invadieron un país o cualquier tema político que nadie esperaba,
se dio, se concretó ese escenario y entonces el dólar pasó de un nivel estable, normal, a un nivel pues totalmente inviable. Entonces yo creo que es un poco la invitación a eso. Para mí, y perdón que sea tan insistente en ese tema, el mayor riesgo es no estar cubierto. El mayor riesgo no es cubrirse, es no estar cubierto, es estar al vaivén del mercado. Entonces, todas estas herramientas que ponemos a la disposición de nuestros clientes, yo creo que tienen un valor muy importante. No solo las transaccionales, que claro, pues solucionan, creo que en debida forma y eficientemente las necesidades puntuales de flujos, pero pues ya el tema obviamente de cobertura también complementa muy bien esa gestión eficiente de tesorería nacional e internacional. Gracias, Sebastián. Tenemos otra pregunta. Cuando las tasas locales están altas y la volatilidad del dólar aumenta, ¿cómo se puede combinar forwards y opciones para mantener la protección cambiaria sin encarecer demasiado la cobertura? Excelente pregunta, Elsa. Muchas gracias. Y fue un punto que tenía pendiente de comentarles cuando hablamos de opciones y forwards, y es la interesante posibilidad de estructurar un portafolio eficiente de cobertura. Un portafolio eficiente de cobertura básicamente se traduce en un porcentaje en forward y un porcentaje en opciones. Entonces, lo que hace ahí uno es entender en qué partes de la curva forward y en qué parte de la curva de opciones hay de alguna manera niveles interesantes, en qué nodos para poder operar sobre estos. Entonces uno ahí empieza a ver si los forwards están mejor o más competitivos en la parte corta o en la parte larga para comenzar a generar ese portafolio de cobertura. Entonces, a tu pregunta, la volatilidad alta, claro, si hay una volatilidad alta, normalmente el costo de la cobertura pues puede ser mayor hasta cierto punto, pues porque de alguna forma estás comprando un seguro, digamos, versus una posibilidad de un siniestro mayor, ¿no? Entonces, pues yo creo que un seguro en Suiza, cambiando un poco el tema, debe ser mucho más económico que un seguro en Colombia, pues porque obviamente en Suiza la posibilidad de un siniestro debe ser mucho menor a la que puede ser en Colombia, si esa fuera el caso. A lo que voy es que sí, en la medida en que estamos en entornos de volatilidad alta, podría subirse o reflejarse esa volatilidad en el costo de la cobertura, pero un poco más allá de que el costo pueda subir o no, y creo que esa es totalmente nuestra labor de darles una asesoría profesional y acorde a las condiciones de mercado. El mayor costo va a ser estar descubierto, ¿no? El mayor costo probable va a estar descubierto. Pero a tu pregunta rápidamente, Elsa, muy interesante es buscar este portafolio de la mezcla entre un forward, un porcentaje a forward y un porcentaje a opciones, y en últimas tienes una estructura menos flexible con una más flexible que te va a poder ayudar a tener un resultado bastante interesante y mucho más acorde a la volatilidad del mercado colombiano. Gracias, Sebastián. Teniendo en cuenta eso que hablábamos y hemos sido enfáticos en el tema de no estar cubiertos o de muchas veces de no conocer las opciones que se tienen para poder hacer ese tipo de coberturas, y que este es como el objetivo principal del webinar. También hay unos temores porque a medida que avanzamos en temas de tecnología y de volvernos un poco más eficientes en los procesos, dice, bueno, ¿y esto cómo está soportado normativamente? Es decir, oiga, ustedes se van a encargar de los formularios del Banco de la República, de registrar todo, pero ¿cómo sé que yo como empresa estoy bien ante el Banco de la República, estoy bien ante la DIAN, no voy a tener ningún tipo de inconvenientes? Porque sabemos que las sanciones en temas de mercados cambiarios son bastante elevadas. Claro, sí, aquí básicamente, y no les di este preámbulo, digamos que normativo, estamos avalados por el Banco de la República, de alguna manera nos regimos a la circular de CIP 083, que es la circular de agregadores de pago, en donde se nos da la potestad o la posibilidad de alguna manera actuar en nombre de nuestros clientes frente a los IMCs con los que cerramos las operaciones nosotros. Entonces, en ese sentido, contamos con todo el aval del Banco de la República para, en debida forma, entregar la información que nuestros clientes juiciosamente nos adjuntan en la plataforma, de manera que esta soporte la operación cambiaria que estamos haciendo o que nuestro cliente está haciendo,
y de alguna manera sobre esta emitimos la respectiva declaración cambiaria. Entonces, la parte cambiaria la tenemos totalmente bien atendida. De alguna manera, somos muy juiciosos en revisar todo el flujo de nuestros clientes. De hecho, en la plataforma tenemos una serie de alarmas en donde si el cliente adjuntó un documento que no es, o le falta adjuntar un documento, la factura o la declaración de importación, o a lo que sea el caso, pues inmediatamente nuestro back office lo notifica, le dice que pues debe pasarnos un documento que esté acorde con el formulario cambiario que estamos entregando, y de alguna manera pues básicamente somos muy juiciosos y muy estrictos en esa parte, porque entendemos las consecuencias que esto puede acarrear para nosotros y para nuestros clientes. Y obviamente de cara a los 100 meses con los que canalizamos todas las transacciones con los clientes. Un tema acá importante es que la parte ya más tributaria sí es un frente en donde los clientes deben de alguna manera pues, revisar con sus tributaristas y atender con la DIAN. Digamos que nosotros no somos asesores tributarios y hasta ahí no llegamos, simplemente la parte cambiaria, toda la parte pues obviamente de declaraciones, toda la parte transaccional de comercio exterior, esa es nuestra expertise. Y ya obviamente la parte ya más tributaria y de la DIAN, si es algo que el cliente pues, debe tener muy claro pues, con sus asesores del caso. Pero digamos, volviendo nuevamente a nuestro nicho, que es la parte transaccional de comercio exterior y la parte de frente al Banco de la República, de declaraciones de cambio y de todo lo que tiene que ver, si es endeudamiento externo, toda esa parte está muy bien mapeada en la plataforma, y desde ahí pues damos una asesoría o complementamos muy bien ese ciclo, quitándole esa carga a nuestros clientes de manera responsable, eficiente y segura. Gracias. Y teniendo en cuenta que revisábamos lo del el panorama actual de cómo nos podemos cubrir con respecto a los movimientos cambiarios, ¿qué vemos a futuro? ¿Qué perspectivas podemos leer teniendo en cuenta que estamos ya como entrando a temas electorales, tensión geopolítica con Estados Unidos, incertidumbre con el tema arancelario? ¿Qué podemos proyectar, definir? ¿Qué consejos nos podrías dar en este momento como para, aparte de lo que estamos hablando, cubrirnos? ¿Ves que en algún momento de aquí a cierre de año pueda volver a subir el tema del dólar? ¿Qué tendría que pasar para que eso pase? Sé que son muchas preguntas al tiempo, pero como ver perspectivas a futuro. Claro, Alejandro, gracias por la pregunta. Empezar porque, a ver, acá podemos tener una apuesta y yo creo que posiblemente a nadie le pegue el nivel del dólar o todos estemos equivocados y al final pase totalmente lo contrario. Por eso mismo, y perdón la insistencia, es la importancia de contar con una política de cobertura y pues buscar a los expertos, en este caso ojalá sea Supra, para poderlos apoyar y darles color sobre este tema y de alguna forma que cuenten con esos mecanismos que creo que son bastante adecuados, y en últimas, justamente sobre estas preguntas, pues sí minimizan esa posibilidad de escenarios en donde las empresas se pueden ver comprometidas. Entonces, a ver, yo qué les podría decir. Yo creo que estamos en niveles bajos, leyendo un poco las noticias de todos los días, viendo cómo está la coyuntura, como bien decías, política, todo el tema, pues obviamente las relaciones que tenemos en el momento, y de alguna manera la parte cíclica del dólar. Yo creo que la probabilidad está hecha hacia que esto pueda tener presiones y termine subiendo, acercándose sobre los 4.000. Al final de cuentas, todas estas coyunturas locales y externas pues se traducen a volatilidad, y en la medida en que eso pues continúe, los niveles pueden fluctuar con miras obviamente a buscar niveles arriba. Sin embargo, también tenemos un tema importante a tener en cuenta, que es cómo va el desempeño de Estados Unidos, cómo se interpretan las acciones que ha venido tomando la administración actual, y en ese sentido, pues vemos de alguna forma que la gente quiere esperar para ver si lo que están haciendo y las tarifas que han subido, por ejemplo, no vienen y afectan a la economía, no solamente en su actividad, sino también por la parte inflacionaria, porque pues poner tarifas, eso es lo que hace subir precios, genera obviamente unas inflaciones bastante fuertes, y eso al final vamos a ver cómo también se termina transmitiendo hasta en el costo de la mano de obra, ¿no? Todo este tema de migración también genera pues un costo salarial y un impacto fuerte, digamos que a nivel de la economía, y pues en últimas eso también ha generado dudas,
y por ende estamos donde estamos en este momento, porque si Estados Unidos tuviera todo eso confirmado, estuviera bollante y estuviera andando fuerte, seguramente estaríamos en un nivel un poco más alto. Entonces creo que en ese sentido hay muchos signos de pregunta, hay muchos temas que la gente quiere casi que pago por ver para comenzar a entender muy bien hacia dónde va a ir esto. Y en lo que pasa y se confirma eso, seguimos siendo medianamente un país atractivo por nuestros retornos en los bonos que tenemos en los test, por los niveles que tenemos actuales y la calificación que si bien ha venido afectándose, pues sigue estando dentro de parámetros aceptables en términos de apetito de riesgo. Entonces, pues ahí como pueden ver, hay como flujos o posiciones encontradas. Pero si me preguntaran a mí, yo apostaría mucho más a que esto termine tendiendo hacia los 4.000, también por lo que les mencionaba de la demanda de dólares hacia fin de año por giro de dividendos de muchas multinacionales y por temas tributarios que a veces prefieren sacar dólares para una compañía al exterior y que no los cojan aquí con los balances llenos de pesos porque pues esa foto sale costosa. Entonces también eso genera, digamos que un tema de demanda de dólares importante. O sea, si hoy tenemos liquidez, es importante como aprovechar estos niveles del dólar para facturas, por ejemplo, futuras y podernos, entre comillas, cubrir. Porque pues sí, yo creo que además de la incertidumbre geopolítica, pues eso nos permitiría estar cubiertos a futuros aumentos de tasa de cambio. Claro, y de alguna manera ahí también, Alejandro, yo es otro tip que me parece que ha sido bastante interesante y es buscar la forma que si estamos con una tasa de presupuesto y el dólar en spot está por abajo, pues compre dólar barato y tenga el inventario de dólares barato. O sea, no, si me explico, no tiene que esperarse a que efectivamente tenga el flujo, pero si tiene algo de liquidez, claro, puede ser un tema más de liquidez que no querer comprar. Si hay algo de liquidez y a un dólar que está 200 pesos por debajo de mi tasa de presupuesto, que es un factor clave a tener presente y saber cuál es mi tasa de presupuesto, pues hermano, asegure esos dólares baratos y cuando tenga que pagar, pues pague. Su dólar estará a ese nivel que ya sabe que está aceptable y es viable para su empresa, ¿no? Entonces creo que volvemos un poco a lo mismo y esa es otra oportunidad también, otra posibilidad de simplemente comprar un inventario en dólares barato y tenerlo ahí, pues por un tiempo obviamente reducido, en la medida en que financieramente por flujo de caja y por el costo de oportunidad haga sentido. Vale, gracias. Hay una pregunta que dice, ¿qué se visualiza para 2026 con las condiciones mundiales y supuestos vientos de paz en las diferentes guerras, adicional al posible cambio de gobierno en Colombia? Claro, hay varios factores que son macroeconómicos y obviamente el que tiene que ver con Colombia. Yo creo que todo esto, hasta cierto punto, para esta pregunta interesante, el mercado ya lo ha descontado. Entonces, el mercado siempre está un paso adelante de lo que va a pasar. De alguna manera, cuando sale el rumor, el mercado ya lo interpreta y lo pone o lo incluye en los precios. Claro está, pues el entorno político en Colombia está bastante incierto, pero pues de alguna manera poco a poco se irá descontando en el precio en el sentido en que se irá consolidando bien sea un candidato de izquierda o derecha. Entonces yo creo que dentro de eso, si todo sale como se espera, yo creo que va a ser un escenario positivo, va a ser un escenario ya un poco más acomodado en cuanto a las políticas mundiales de las economías principales del mundo, incluyendo pues la colombiana, que ya tendremos por lo menos certeza o más claridad política hacia dónde va esto, ¿no? Yo creo que si bien hoy hay mucha incertidumbre, gran parte de eso está ya en los precios y a menos que tengamos una sorpresa, podríamos ver revertir la tendencia o un cambio drástico. Entonces, yo creo que es más esperar a estar más sobre la fecha para ver si ahí puede generarse una volatilidad o un pico distinto a lo que estamos viendo hoy en día, pero en mi experiencia y por lo que hemos visto, los mercados siempre van descontando el tema antes de que este ocurra. Cuando la noticia ya se confirma, el mercado ya no reacciona casi porque de alguna manera ya estaba, a menos que sea una sorpresa, ya estaba posicionado para esto. Entonces, hay que estar pendientes, pero creo que por ahora estaremos en los rangos similares a donde estamos y con temas pues muy acordes a lo que hemos visto en los últimos meses. Y yo creo que también, viendo en el 2026, independiente del gobierno, es como más la política fiscal que se tome, porque eso sí creo que podría llegar a afectar pues bastante mucho el tema, la deuda externa que está en dólares y ver
eso qué reacción tiene pues ya directamente en Colombia. Correcto. Listo, perfecto. Bueno, pues nosotros estamos ya entrando a la recta final de este webinar. Muchas gracias a los que participaron, a los que se inscribieron. No sé si tengan alguna pregunta adicional. Concluimos, pues es importante tener las coberturas cambiarias, estar muy anticipándose al mercado, presupuestar tasas que se estén monitoreando como en el mes a mes y contar con las herramientas tecnológicas, los avances y todo lo que viene aquí en adelante. Tengo entendido, Sebastián, que tienen un evento en Pereira. Si quieres contarnos más sobre eso, por favor. Sí, señor, y creo que va muy en línea con lo que hablábamos, Alejandro. Tenemos allá una base de clientes muy importante, exportadores, importadores, y de alguna manera, justamente por petición de ellos, estamos haciendo este espacio. Vamos a tener este espacio, todos cordialmente invitados, ojalá puedan acompañarnos. Vamos a atender ya más un poco a profundidad los temas que aquí planteamos y revisamos, y en ese orden de ideas pues muy bienvenidos. Yo creo que va a ser un espacio muy interesante. Como les digo, vamos a entrar ya a más detalles sobre las estructuras y estrategias que bien, como bien me preguntaba Elsa, vamos a revisar esas posibilidades de portafolio de coberturas. Vamos a tener un caso de éxito y pues FLP, como pueden ver en el flyer, es uno de los principales exportadores de aguacate de Colombia, quienes son nuestros clientes, y va a contarnos su experiencia. Va a estar pues obviamente nuestro CEO Emilio Pardo, y también les cuento, tenemos una alianza estratégica con Allianz, la aseguradora, en donde ellos también pues, nos acompañarán. Tendrán ahí una serie de productos importantes e interesantes para las empresas para que los tengan en cuenta. Y pues creo que va a ser un evento bastante interesante y con mucho valor para nuestros clientes, y más que bienvenidos. Acá creo que María ya les puso el link, los que quieran y puedan, pues con mucho gusto, más que bienvenidos para este espacio que va a ser en los próximos días, en la primera semana de noviembre, el 5 de noviembre. Muchísimas gracias, Sebastián, y gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, por compartir toda esta información. En pantalla también ven el QR para que se inscriban a nuestro canal de noticias de logística. Todos los días están recibiendo actualización de las principales noticias que se viven en Colombia y en el mundo, para mantenernos al día y poder anticiparnos a todos estos temas volátiles que vemos en temas cambiarios para importadores y exportadores. Esperamos contar con su participación para próximos webinars y nuevamente agradecerle a Sebastián, a Supra y a todas las personas que participaron. Con el mayor gusto, gracias por acompañarnos, y acá lo que necesiten ahí les dejo mis datos si quieren, mi correo o cualquier tema que quieran profundizar, con mucho gusto, y por medio también de Alejandro, pues estamos ahí y Carguru para apoyarlos de la mejor manera, para que cuenten con nosotros en lo que necesiten. Mil gracias. Entonces espero ya hayan tomado los datos, escaneado el código y nos veremos en otra oportunidad. Un feliz día para todos. Bien, Alejandro, gracias. Buen día para todos. Gracias.